Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este martes 9 de julio. Se inicia la semana para nosotros. Bueno, pues se inicia con un programa en el cual vamos a tener contenidos muy diversos. El buen tiempo ya está con nosotros, parece que se ha sentado. Vamos a ver cuánto dura, bueno, pues ese sol, esas buenas temperaturas. Pero eso sí, les recomendamos dos cosas antes de continuar. También es bueno descansar un poquito en el sofá viendo la tele y después que vean a nuestro primer invitado van a darse cuenta que también es muy positivo y a muchos nos gusta pasar un tiempo en casa haciendo algo de lo que él es experto. Comenzamos con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche, bueno, pues de una manera con un tema que particularmente me encanta, que son los videojuegos. Y me encanta no solo a mí, sino a buen seguro a muchos de los que nos están viendo. Y ahora que se aproxima el periodo vacacional, o algunos ya disfrutan del mismo, bueno, pues es sin duda un buen momento para, además de la playa, la piscina, la montaña, las terrazas y demás, pues también para pasarse unos momentitos ahí dale en los juegos, ¿no? Ya sea de PC, ya sea de consola. Bueno, quien sabe de esto y mucho también es Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, ayudante, doctor, bueno, dentro del Departamento de Informática en la Universidad de Oviedo. ¿A ti también te gustan los videojuegos? Sí, me encanta, son una de mis pasiones, vamos. Todos los días me gusta jugar algo, probar nuevos juegos, me encantan también como a ti. Correcto, compartimos afición en este caso y lo habrá quien diga, mira que dos. Pues sí, porque como digo yo siempre, hay gente que los fines de semana pues se va hasta el río Sella o hasta el río Cares, se mete de agua hasta aquí y se pasa ahí pescando con el agua fríísima y yo no digo nada. Y a mí me parece fantástico, perfecto. Oye, pues a nosotros nos gusta esto, pues jugamos a esto. Exacto, para gustos nada está escrito y siempre se puede hacer un poco de todo. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hacer un poco de historia. Cristian, ¿cuándo nacen los videojuegos? Los primeros prototipos empezaron en los años 50 y después ya en el año 58 salió el que algunos consideran el primer videojuego, no todos, ya que fue un videojuego que se llamaba Tennis for Two y que mostraba el videojuego en la pantalla de un osciloscopio, no en un monitor. Y tú podías ver lo que era la red, la pelota que iba dejando un rastro de una línea y las raquetas eran invisibles y podías mover las raquetas adelante y atrás. Sí. No obstante, no es considerado el primero por muchos porque no fue distribuido, o sea, lo creó una persona para entretenimiento y ya. Pero después ya en el 62, el primero que sí que se considera videojuego, porque fue distribuido por diferentes instituciones académicas y demás, fue uno creado en el MIT, que fue el Space War, que era un juego que eran dos naves espaciales y el espacio era el monitor. Pero después en el centro del monitor había como gravedad, que obligaba a las naves a girar mientras se intentaban destruir y escapar de la gravedad también. Se fue más o menos el primero. Después ya en los 70 ya aparecieron primero las máquinas de meter moneda con el Pong y juegos similares al Pong, que era el que tiene como dos raquetas a los lados y te envías una pelota, que son dos raquetas que van subiendo y tienes que evitar que la pelota pase y te marque un gol, y juegos similares a ese. Después ya en los 80 ya aparecieron compañías como Nintendo, como Sega, el Pac-Man, y a partir de ahí ya, pues, historias. La locura, ¿no? Desatada en este caso. ¿Superan actualmente al cine en facturación y en muchos casos incluso en calidad? Sí, en facturación sí que lo superan. Más o menos depende del país y de los datos, tienen el doble o incluso el triple de facturación que el cine. Y entre 6 y 9 veces más que el mundo de la música, con lo cual es bastante. Después además hay videojuegos que incluso necesitan inversiones de más de 100 millones de dólares para crearse y de 200. Y pues algunos llegaron a recaudar más de 500 y de 700, ¿vale? Claro. Con lo cual hay muchos de los casos requieren más que películas. Y pues ya si hablamos de calidad, yo creo que para mí personalmente muchos superan de largo a muchas películas, ya que por ejemplo hay videojuegos, depende del videojuego, igual te dura entre 2, 3, 8 horas, 12, igual la media está en 10 horas o así, pero los hay que te llegan a 70 y a más de 100 horas. Pero hay videojuegos, por ejemplo, el Metal Gear Solid 4 dura sobre entre 15 y 20 horas, pero es que tiene más de 8 horas de cinemáticas. Claro. La escena final dura media hora de cine. Si sumas lo que es toda la escena completa, ya que tiene algún corte y demás, es casi hora y media. Claro.
Por ejemplo, el Star Ocean de Last Hope, ese dura sobre 70, 80 horas, o sea, yendo directo más o menos a hacer lo que es la historia principal, pero tiene más de 21 horas de cine, de película. Y después además unos guiones que son impresionantes, que crean mundos, que crean personajes, el trasfondo del personaje. Por ejemplo, el de Scroll Skyrim creó todo un mundo, tiene sus dioses, su mitología, sus razas, toda la historia, cada persona tiene su trabajo, va a trabajar. Sí, sí. O sea, para mí sí que en muchos casos superan de largo al cine, por ejemplo, es mi opinión. Claro, claro. Pero, Bueno, señalar que, y esto es, entiendo, por la parte que me toca, difícil de entender, que los videojuegos no son juguetes al uso para chiquillos. Quiero decir, los niños pueden jugar a determinados videojuegos, a otros sería bastante recomendable que no lo hicieran, pero no es que sea solo un juguete para los niños. Es decir, las personas adultas, como tú, como yo, como personas mayores incluso que nosotros, pueden jugar perfectamente. Es un mercado completamente abierto, ¿no? Sí, sí, tienes de todas las edades, tienes desde juegos para niños pequeños hasta juegos para cualquier tipo de persona y clase y para muchos gustos, porque tienes de todo. Por ejemplo, hay juegos de estrategia, que esos, por ejemplo, un niño pequeño no va a poder disfrutar de ellos igual perfectamente porque requiere de mucho pensar, o juegos de puzzles, después juegos, por ejemplo, como el Metal Gear Solid, que es de espionaje sobre la guerra mundial. Entonces, esos sí que son juegos ya más orientados para lo que es el mundo adulto, para nosotros, ya sea por las mecánicas que utilizan como por la historia y la trama, ya que muchos de ellos, igual, por decirlo así, están muy basados en 007, en películas de ese estilo. Sí. Entonces eso, por ejemplo, al igual que la película no está orientada para niños, Claro, el videojuego claro, tampoco, exacto. Claro. Bueno, ¿podemos hablar en algún momento de la época dorada de los videojuegos en España? Sí, sí, sí. Por ejemplo, más o menos por los años 80 y 90. Por ejemplo, entre esos años sí que hubo una empresa muy fuerte aquí en España que era Dynamic Multimedia, que fue la desarrolladora del PC Fútbol y de juegos similares. Después también estuvo en los 90 Pyro Studios, que fue la desarrolladora del Commandos. Y Praetorians. Y Praetorians, exacto. Y el Commandos, por ejemplo, llegó a estar el número 2 en ventas a nivel mundial y creó un nuevo estilo de videojuego, que era el de infiltración, utilizando estrategia, por lo cual sí que fue bastante potente. Después más adelante se hizo aquí también un Castlevania en 3D, con colaboración con Hideo Kojima, que es uno de los mayores gurús, por decirlo así, de los videojuegos. Y sí que después sí que cayó un poco y ahora está, por ejemplo, FX Interactive. Pero después también, por ejemplo, en los 90 estuvo Péndulo Studios, que creó aventuras gráficas muy parecidas a las del Broken Sword, como por ejemplo Hollywood Monster, Runaway, que son, bueno, tú puedes comprarlas por ahí y están muy bien valoradas. Por lo cual sí que hubo ahí una época dorada muy buena en la que se desarrollaron muy buenos juegos. Claro. Ahora se sigue desarrollando alguno, pero sí que competir o estar al nivel de otras empresas es más complicado y está un poco lejos ahora. Muchos lo recordarán, el PC Fútbol, bueno, pues aquel juego que permitía pues prácticamente hacer el equipo de tus sueños, fichar, vender jugadores, ampliar el estadio, vender camisetas, y con el que se llegaba a ganar la Champions con el caudal de Mieres, efectivamente, se llegaba a subir al caudal de Mieres a Primera División, jugabas la Champions, bueno, una locura, buenísimo, buenísimo aquel juego. España es actualmente una potencia pujante, lo comentábamos ahora, o hay que buscarse ahí el hueco, siguen siendo Japón y Estados Unidos los que... Hombre, sí que hay muchas empresas ahora indie en España que sacan juegos así indie o juegos no tan top como los AAA, y entonces sí que está un poco lejos, pero sí que hay aquí bastantes empresas ahora en España y se están desarrollando. Ahora bien, si quieres ir igual a juegos AAA, sí que tienes que ir igual a Francia con Ubisoft, a Japón que está Nintendo, Sega, Konami, Estados Unidos con Bethesda, igual Reino Unido con Team 17, igual Alemania con Daedalic. Sí que ahora está igual un paso por detrás, ya que la época dorada fue anteriormente y ahora sí que está ahí intentando salir de nuevo arriba, aunque sí que hay, por ejemplo, como decía, está FX Interactive, que revivió el PC Fútbol con FX Fútbol, que tiene contratados a todos los que trabajan, o a casi todos los que trabajan en PC Fútbol, está trayendo nuevos juegos, desarrollando, entonces sí que se hace desarrollo, hay muchas empresas, pero bueno, sí que igual estamos un poco por debajo de las empresas top, de los que son los top en este caso. Bueno, la pregunta al millón. Por calidad de imagen, por calidad de juego, por calidad en definitiva, ¿mejor el juego en el ordenador o mejor el juego en una consola tipo PlayStation, Xbox? Hombre, yo diría que por calidad de imagen siempre ordenador, porque al final sí que ahí al final tienes tarjetas gráficas,
muy potentes, salen cada poco nuevas versiones, se pueden actualizar y ahí sí que los requisitos son más o menos, por decirlo así, más infinitos que en una consola, ya que ahí cualquier desarrollador puede desarrollar como quiera lo que quiera más o menos, ya que siempre el ordenador se puede ampliar y demás, mientras que la consola está muy restringido. Ahora bien, si hablamos de facilidades, solo quieres jugar, llegar y meter el DVD, el Blu-ray, lo que quieras, es más cómodo la consola al final, porque sí que llegas, instalas como mucho y sabes que te va a funcionar. No te va a dar problemas como puede ser en un ordenador, con los drivers, igual que tengas que actualizar la tarjeta gráfica, igual con actualizaciones. O sea, sí que es mucho más fácil la consola, pero está muy limitada por lo que es. Ya que además siempre, normalmente los juegos que al final consiguen arrancar todo el potencial de la consola suelen ser casi al final de la vida de esa generación. Claro. Mientras que en ordenador siempre tienes algún juego muy puntero, que sí, que igual te pide la última gráfica, una gráfica que igual te cuesta $500, pero tienes la opción de tenerla y tener esos gráficos en ese momento. Claro, es decir, por ejemplo, una PlayStation 4, una Xbox, los juegos que actualmente existen todavía no le sacarían todo el potencial a la máquina. Exacto. O la máquina no le sacaría todo el potencial al juego, ¿no? El juego no sacaría todo el potencial a la máquina. Sí que ahora ya lleva muchos años estas consolas y están muy bien, pero siempre, si miras todas las generaciones de consola, los mejores juegos gráficamente y en todo fueron casi siempre al final de las etapas de las consolas. Claro. Bueno, por familias, por sectores, no es ni familia ni sector la palabra que lo define. Sé que hay una, pero no la recuerdo ahora. Hay plataformas, hay estrategias, hay shooter. Esto para una persona que no sepa cómo lo dividen. Hombre, pues ahí sería por el género. Género, efectivamente. Género. Ahí sí que sería más bien por lo que te guste. Por ejemplo, si te gusta igual pensar, crear cosas y demás, siempre tienes los de estrategia. Ahí los tienes igual en tiempo real, que necesitas ir ya al momento, pensar y hacer las acciones y tomar decisiones rápido. Los hay por turnos, como el Civilization, por ejemplo, que eso sí que ya puedes pensar, vas creando tu imperio, todo en base a la historia. Los tienes igual, por ejemplo, enfocados más militarmente, como era el Commandos. Los tienes igual, por ejemplo, de gestión de sitios, como por ejemplo Trópico, que eres el dictador de una isla. O los Total War, por ejemplo, que ahí ya manejas un imperio. Y puedes elegir casi la historia que te gusta, igual de Roma, de Japón, como el Shogun, ya va más variado. Tienes los shooters, por ejemplo, que son muy variados. Los tienes que son multijugador, como el Overwatch. Tienes también igual, eso que son los típicos que se parecen al Doom, al Duke Nukem. Tienes después de plataformas o de acción, por ejemplo de acción tienes los Assassin's Creed, que son muy famosos y es una historia muy completa. Después tienes también igual de espionaje los Metal Gear Solid, los Siphon Filter. Tienes también igual de puzzles, por ejemplo el Talos Principle, o igual el Layton si te gusta, si tienes la Nintendo DS o 3DS. Tienes igual también para jugar con otras personas de multijugador, por ejemplo tienes para móviles el Pokémon Go, tienes después igual el World of Warcraft. Y ya en deportes... Exacto. En deportes, bueno, de fútbol tienes los FIFA, los Pro Evolution, de básquet también. Tienes simuladores de coches, de aviones como es el Ace Combat o Gran Turismo para coches o el Forza. Tienes también de rol, que es la saga Final Fantasy, la Dragon Quest, el Skyrim, que igual es más de acción, o el Diablo, que es más de acción también. Pero, o sea, más o menos, si a ti te gusta algo en específico, en especial, es buscar un poco porque seguramente lo encuentres, vamos. Porque lo va a ver en este caso, claro. El precio es un gran problema en los videojuegos. No hay que olvidar que un videojuego nuevo tranquilamente puede sobrepasar los 60 euros. Hay de todo, los hay también por 20, pero un videojuego de última generación, el que acaba de llegar a la tienda, puede tranquilamente rozar los 60 euros, incluso sobrepasarlos, llegar a los 80 tranquilamente. Esto nos mete en la piratería. Entiendo que la piratería también vivió su época dorada. Ahora, bueno, está más controlado esto, ¿no? Sí, la época dorada igual fue hace años porque tú entrabas en cualquier página, podías descargar los juegos rápidamente, a los días o incluso a veces antes de que saliera al mercado tenías los cracks que sí que eran un peligro porque igual a veces no eran lo que decían ser o te metían cosas en el ordenador ya que nadie hace nada gratis. Y sí que después fueron mejorando los métodos antipiratería y al conseguir que tardasen ya meses en conseguir piratear un juego, ya claro, los ansiosos, por así decirlo, el que quería jugarlo el primer día ya igual tenía que comprarlo. O si tenía que esperar meses ya lo podía comprar de oferta.
Y por las consolas también, que por ejemplo esta última generación tardaron más de 4 años en conseguir piratearlas. Claro. Encima te ofrecen un sistema de pago por internet que te regalan juegos, entonces sí que compensa un poco. Y pues también hay muchos casos que plataformas como Steam o GOG te hacen ofertas igual entre el 60 y el 90% y tienen más de 5 rebajas al año, con lo cual puedes conseguirlos si esperas un poco bastante baratos, o plataformas que te venden juegos, packs de juegos como es Humble Bundle. Yo recuerdo, por ejemplo, que compré, no sé si fueron 9 o 10 Assassin's Creed por 12 euros. Claro. Y claro, ¿y qué pasaba? Que es que venía la penúltima versión, que no la tenía, y que de oferta igual costaba 14. Entonces, Claro, no te merece la pena ni caer en la tentación del pirateo. Exacto, me salía más barato comprarlo con ese pack, que encima ganaba otros juegos que igual no tenía, más otros que ganaba, que ya había pasado, pero para ordenador, ya que yo los tenía para consola. Correcto. Entonces, claro, es que por ese precio al final es la comodidad, al tener los parches. Claro. Entonces, entre que se tarda más en piratear ahora, que ya que estamos en la época dorada, y que bajaron muchas veces los precios y esperas un poco, yo creo que ha bajado muchísimo la piratería. Y no merece la pena, bueno, pues en este caso delinquir, aunque alguna vez lo hemos hecho. ¿Cuántas horas puedes jugar a la consola, al ordenador, así al día? El día que te pones. Sí. Por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, como tú decías, cada uno tiene aficiones. Yo, por ejemplo, la tele casi no la veo. O sea, cine, a mí, a ver, me presta ver alguna película, pero yo prefiero jugar a un videojuego. O sea, ver un videojuego, jugarlo, disfrutarlo. Entonces, sí que igual lo que otra gente gasta viendo la tele, yo lo gasto jugando videojuegos al final. Claro. En mi caso, porque me presta más, porque para mí, como dije antes, en muchos casos tiene mayor calidad, lo disfruto más, las bandas sonoras. Claro. Que antes no lo dije, pero hubo videojuegos que ganaron premios, que ganaron Grammys. Por ejemplo, en el Civilization 4 con Babayetu. Hay juegos que contratan a los más famosos de Hollywood. Por ejemplo, el Metal Gear Solid a Harry Gregson Williams. Hay videojuegos que dan giras con su música. Entonces, para mí es otro mundo, es un mundo, me encanta. Es un mundo, aunque sé de alguna que estará en casa diciendo vaya dos que se juntaron, pero es un mundo que no debe ser criticado mientras que no se conozca, en este caso. Bueno, a futuro, el multijugador, que hoy en día ya es una realidad, es la tendencia, y las gafas de realidad virtual pueden ser, bueno, el futuro, como decíamos, valga la redundancia. Sí, puede ser el futuro, porque ahora mismo sí que las que hay, igual para ordenador, son algo caras, ya que están entre 450 y 550 euros más o menos, y ya por fin sí que se pueden utilizar en ordenadores, por así decirlo, normales, ya no necesitas tener un maquinón. Pero sí que los juegos que, aunque sean pocos, los juegos que lo hicieron están muy bien, se puede disfrutar mucho, y yo la verdad que a futuro le veo mucho. O por ejemplo para consolas, en la PlayStation cuestan, creo que eran 200 más o menos euros, con lo cual sí que han bajado mucho, y en cuanto se creen más videojuegos y sobre todo si llega el 4D también a las consolas y todo, sí que se podría disfrutar y ser un futuro muy grande. Algunas personas, cuando preparaba la entrevista, me dijeron, pregúntale esto por favor a Cristian. Las gafas de las que hablamos ahora para consola, no vamos a decir marca, aunque todos sabemos, empieza por P y termina por S. Bueno, y ya un 4. Ahora mismo, ¿compensaría comprarlas o tú aconsejarías decir, no, mira, esto todavía está muy incipiente, espera un poquito más allá, que uno, puede bajar de precio, dos, aún no se les ha sacado todo el potencial? Hombre, a ver, sí que el tema ahora es que hay muy pocos juegos que tengan soporte para realidad virtual. Ahora bien, si te quieres dar un capricho y disfrutar de ello, por ejemplo, para ordenar eso entre 400, 500 y algo euros, pues bueno, siempre puedes cogerlo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay muy pocos juegos que lo hicieron. Sí que se anuncian juegos, pero son igual juegos muy indie, no son juegos AAA, con lo cual sí que de comprar, si quieres gastar dinero en ello, tienes que saber lo que hay, vamos, que es juegos AAA, pocos. Bueno, tienes el Skyrim, el Talos, algunos juegos de coches, pero bueno, que son minoría, por así decir, ¿vale? Entonces sí que va a ser igual, si te quieres dar el capricho y meterte ya en ello, puedes, y hay juegos, pero claro, no las compres esperando que igual, voy a comprar, voy a poder jugar a cualquiera, no. Porque hay muy pocos juegos ahora, los hay muy buenos, pero son muy pocos. Con lo cual sí que igual las utilizas al final del año igual para un juego, 2 juegos como mucho, igual después tienes que esperar 3 años a que te saquen otro, 2, con lo cual igual es, aunque no suene bien, igual un poco más por capricho que por eso. Ahora bien, si quieres comprarlas para jugar al Skyrim o a juegos así, perfecto, porque es una pasada, o sea, son brutales, pero sabiendo que hay pocos juegos y que bueno, se espera que salgan, pero quién sabe cuántos o cuándo. Lógico. Bueno,
3 recomendaciones particulares. Luego te pediré para ti el grandísimo videojuego de todos los tiempos. Pero ahora 3 recomendaciones particulares. Cada una a lo mejor de un género, no sé. Eso vale. Vamos a ver si coincidimos. Vale, y pues por género yo diría de rol la saga Final Fantasy, sobre todo el Final Fantasy XIII, que para mí fue el mejor de todos. De acción igual diría o la Metal Gear Solid o la Assassin's Creed. Pero sí que me quedaría igual con Metal Gear Solid, ya que es muchísimo mejor en calidad y en todo al final que la Assassin's Creed, aunque sea más nueva, sí que tiene más fallos al principio y demás, pero que para mí es maravillosa también. De puzzles igual con el Talos Principle. De simuladores igual me quedaría en coches el Gran Turismo, que siempre me encantó, y de aviones el Ace Combat. Bueno, en deportes está el FIFA o el Pro, que es la eterna discusión cuál es mejor, depende de la versión y del año que tenga cada compañía. Después sí que igual, por así igual decir, juegos indie igual me quedaría con el Limbo o con el Super Meat Boy o con el VVVVVV, que es un nombre un poco raro, que son 6 Vs, pero está muy bien. Y te queda estrategia, me parece. Sí, estrategia. Me quedaría igual estrategia en tiempo real con el Age of Empires, el 2, y por turnos con el Civilization. Igual ahí sí podría añadir la saga Total War, que me encanta también, pero bueno, eligiendo igual los mejores, aunque yo la incluiría también entre los mejores. Y pues igual de mundos abiertos igual estaría el Skyrim, que es la saga del Scroll, el Grand Theft Auto. Bueno, no coincidimos mucho. Vamos a ver, en estrategia yo en tiempo real ninguno. No me gustan. Por turnos me quedaría con cualquier Total War, cualquiera de los Total War. Indie no conozco. En rol me quedaría con el Baldur's Gate. En acción quizás me quedará con el Assassin's Creed. En puzzles el Tetris, si se puede meter ahí el puzzle. De matar me quedaría con el Call of Duty, cualquiera de los Call of Duty, y en deportes o el FIFA o el PC Fútbol, porque eso de llevar al Real Oviedo hasta la Champions y la Intercontinental y lo máximo que nunca jamás veremos, pues es sin duda lo máximo. Pero ahora sí, tu mejor videojuego de todos los tiempos. Si mañana aterrizara una nave aquí y tú tuvieras que recomendar un videojuego a alguien que nunca vio un videojuego, ese videojuego sería él. El Metal Gear Solid, sería esa saga, y sobre todo yo creo que el Metal Gear Solid 3, el Snake Eater, porque fue un juego, bueno, aparte de todo el trasfondo, de todos los personajes, toda la historia digna de Hollywood y mucho más, las cinemáticas, el sonido, o sea, es que es meterte en una película y te meten en el videojuego, porque igual otros videojuegos, como el Assassin's Creed, igual en un momento dices, mira, paso de ir en secreto, voy a saco, lo que sea, pero ese es que te mete en la historia totalmente, estás con ello y es una historia para mí apasionante y que está muy bien hecha. Yo diría que para mí es de los mejores, vamos. Pues con esa recomendación nos quedamos, con la del Metal Gear Solid. En mi caso sería el Panzer General. Quizás sea la persona que más veces invadió Polonia y más veces desembarcó en Normandía. Lo tengo absolutamente claro. Esos hexágonos, esa estrategia por turnos. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por haber estado con nosotros durante esta temporada, hablándonos de informática, hablándonos de distintas aplicaciones. Volvemos en septiembre, esperamos poder volver a verte ya una vez que recuperemos, bueno, pues ya lo que es la normalidad. Que tengas unas muy felices vacaciones, que tengas unos muy felices momentos de jugar a los videojuegos y, como decía Joaquín Prat, a jugar en este caso. A jugar. Muchas gracias por todo, por invitarme y a disfrutar también de los videojuegos, que son una pasión. Y a pasarlo bien en verano todos. Sin duda, muchísimas gracias. Nos vamos rápido a publicidad y volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche y vamos a hablar de temas que tienen que ver con arte y con el patrimonio en el Principado de Asturias. Bueno, para hablar de este asunto, del asunto que les voy a comentar a continuación, porque, vamos a ver, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de cuándo es
o de qué año es la iglesia del pueblo? ¿De qué año? ¿Cuándo construyeron la iglesia del pueblo? No, fue reconstruida. No, es después de la guerra. No, esto se construyó cuando Franco, además de pantanos, también hizo iglesias. Bueno, vamos a hablar de este tema con Noelia Fernández García. Ella es investigadora predoctoral de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, arquitectura religiosa en Asturias durante el franquismo. Ese es el tema en el que está trabajando y sobre el que tengo que preguntarle. ¿Fue muy extensa e intensa esta arquitectura en Asturias durante los 40 años de franquismo? Sorprendentemente sí. En el momento en el que me planteé el comienzo de esta tesis doctoral con mi directora, María Pilar García Cuetos, no estábamos realmente al 100% seguras de la amplitud y la intensidad de este tipo de arquitectura aquí en Asturias. Sí. Entonces, al comenzar el trabajo de archivo, básicamente nos dimos cuenta de que incluso tendríamos que acotarlo cronológicamente desde el 37 hasta comienzos de los 60, porque en esos años hubo más de 200 iglesias intervenidas, reconstruidas o construidas aquí en el Principado de Asturias. Exacto. Perdón, sí, sí. Nada, simplemente decir que, por lo tanto, sí, está siendo un trabajo muy intenso. ¿Y por qué se construyeron o se reconstruyeron tantas? Quiero decir, había que renovar porque el paso de los años hacía mella, se destruyeron cuando la guerra, se destruyeron por motivos políticos, quema de templos y demás. Exactamente, hubo diferentes cuestiones. Si estamos hablando de restauración, normalmente fueron daños, en la mayoría de las ocasiones parciales, techumbres, muros, etcétera, que había que restaurar para devolver a la iglesia a su estado para el culto. Si hablamos de reconstrucciones, realmente con lo que nos encontramos es con templos que fueron prácticamente destruidos durante la guerra. Algunos de ellos ya habían sido dañados durante la Revolución de Octubre de 1934 y definitivamente destruidos durante el conflicto bélico. Y en cuanto a las nuevas construcciones, podía deberse a diferentes motivos. Muchas de ellas ya fueron a partir de los años 50, comienzos de los 60, y eso ya está quizás más en relación también con el aumento de las ciudades, por ejemplo aquí en Oviedo, como digo, diferentes cuestiones, ¿no? Aquí en Oviedo, por ejemplo, nos encontramos con dos ejemplos, pienso, usted me corregirá si me equivoco. Por una parte, las fuerzas revolucionarias vuelan la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, también se daña a día de hoy. Pueden verse los impactos en la fachada principal de la catedral. ¿Entraría esta reconstrucción dentro de esta categoría? ¿O dentro de este estudio? Esta ha sido estudiada, de hecho ha sido estudiada por mi directora de tesis, por la profesora García Cuetos. En mi caso no, porque es la Cámara Santa, ¿no? Por lo tanto no tiene una función pues, de iglesia parroquial, de capilla, etcétera, por lo tanto no ha sido incluida. Pero realmente el contexto sería el mismo. La iglesia de San Pedro de los Arcos, no sé si la conoce, tiene un proyectil incrustado. Ajá, de hecho es una de las que aparece en mi tesis. Ajá, ¿por qué? Esto ya es curiosidad porque circulo todos los días por delante y me fijo. De hecho conozco personas que le llaman la iglesia del proyectil. Bien, sí. ¿Por qué nunca se sacó ese proyectil? En muchas ocasiones puede ser también por cuestiones de memoria. No tenemos que olvidar también que la arquitectura es un documento histórico. Entonces, cualquier testimonio que pueda afianzar ese recuerdo, esa memoria colectiva, algunos arquitectos de la época también consideraron que debía permanecer ahí. Claro. Por lo tanto, sí que es verdad que en algunas ocasiones aún podemos ver esos daños. ¿Qué sabemos de los profesionales que llevaron a cabo estas construcciones, restauraciones, rehabilitaciones? Bien, en el caso de los arquitectos son bastante conocidos, han sido estudiados, de hecho existe una obra monográfica al respecto que se llama Autores de Arquitectura en Asturias, que fue publicada en 2011 de Joaquín Aranda Iriarte. Sin embargo, a través del estudio de los proyectos he podido descubrir que también ha habido otros profesionales, como pueden ser los aparejadores o los maestros de obra, que parece que han sido sistemáticamente dejados a un lado. Quizás por no, lo digo también, bueno, con cierta precaución, ¿no? Pero quizás también por cierto desconocimiento. Realmente la mayor parte de los casos estos profesionales trabajaban en obras que no tenían una gran enjundia, por decirlo así, no eran reconstrucciones, eran restauraciones de menor calado dentro del monumento. Entonces, claro, no se les ha prestado, yo entiendo, la atención también que requieren, porque habríamos perdido gran parte de nuestro patrimonio si no hubiese sido por su aportación. Claro. Ha realizado un completo inventario a lo largo y ancho de Asturias. Se ha pateado la región de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba abajo, abajo arriba. ¿Cómo ha realizado este inventario? Bien, para realizarlo, en primer lugar,
la búsqueda en archivos para conocer cuáles han sido los proyectos de las iglesias intervenidas. Sí. Por otro lado, hacer una ubicación, una selección de las zonas a las que debía ir, porque no es el 100% de los concejos asturianos el que cuenta con iglesias que han sido intervenidas, es aproximadamente el 70% de ellos. A partir de ahí ya la localización, a día de hoy contamos con herramientas como Google Maps que han facilitado mucho el trabajo, y conducción. Claro, y carretera. Exactamente. Y carretera en este caso, claro. Sí. Más o menos en el resto de Europa, ¿qué pasó? A nosotros, bueno, nos asoló el conflicto civil, la guerra civil, pero en Europa fue más a más. Vivieron la guerra mundial. Más de lo mismo con ellos. Usted establece un paralelismo además más estrecho con Italia, ¿por qué? Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de la Guerra Civil aquí en España, el debate sobre la restauración, sobre los diferentes tipos de restauraciones que se podían realizar en los monumentos, empezó a cobrar mucha importancia, y especialmente fue en Italia. Grandes teóricos como Camillo Boito, Gustavo Giovannoni, etcétera, empezaron a establecer cuáles deberían ser las formas de intervenir los diferentes monumentos, incluso también sin hacer diferenciaciones entre arquitectura mayor o menor, quizás. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente asoló Italia, exactamente igual que la civil aquí en España, y entonces en ese momento, por una urgencia reconstructiva, por esa recuperación de monumentos, algunas de estas cuestiones comenzaron a cambiar. Claro. Entonces, también fue interesante ver si en España había sucedido exactamente lo mismo que había sucedido en Italia, si había paralelismos o no los había, y realmente, aunque podamos hablar de cierta involución en los criterios restauradores aquí en España, en algunos casos en Italia también sucedió, a pesar de ser lo más puntero en el campo en aquel momento. En las imágenes que veíamos hay muchos paralelismos entre templos emblemáticos de Asturias con templos de nueva creación, en este caso. ¿Los arquitectos tomaban como modelo referencia? ¿Se les sugería desde algún modo que esta España imperial debería de tener esas reminiscencias? Efectivamente, sí. Desde organismos estatales, como pudo ser la Dirección General de Regiones Devastadas, que se creó ex profeso para la reconstrucción del país, sí que esos ideales se emanaban e intentaban ser traspolados a las diferentes arquitecturas. De hecho, en el caso asturiano, obviamente contamos con el prerrománico asturiano, un estilo arquitectónico que fue muy tenido en cuenta por el régimen, por cierto paralelismo entre los reyes caudillos, Francisco Franco como también caudillo, etcétera, y por tanto fue utilizado por los arquitectos en muchas ocasiones como esa idea de primer estilo nacional que hubo aquí en España. Por tanto, ciertos elementos sí que fueron, voy a decir, reinterpretados e incluidos en nuevas construcciones que ellos realizaban. No obstante, y corríjame, por favor, si me equivoco, digamos que es un estilo de copia regional. En Asturias, entonces, se copiaba del prerrománico, cuando en otros puntos se utilizaba el estilo herreriano, ¿no? De decir, bueno, pues igual que Herrera construía de una manera, vamos ahora a copiar de este modo. O sea, cada región llevaba su modelo de copia. Los regionalismos fueron muy importantes, por supuesto. Sin embargo, bueno, aquí en Asturias también contamos con reinterpretaciones del románico, reinterpretaciones del gótico. Sin embargo, muchos elementos, como decía, sí que se tomaron del prerrománico, pero los regionalismos en general fueron muy importantes, tanto para la arquitectura civil como para la religiosa. Con lo cual, entonces, ¿podemos hablar en Asturias de una arquitectura identitaria solo de nuestra región? Sí, pero no solamente entendiendo identidad como está ahí el prerrománico asturiano. Tenemos que entender también que todos estos monumentos, porque son monumentos, forman parte de nuestro patrimonio cultural. Tenemos que entenderlo también, el patrimonio cultural, no solamente como, pues reiterando de nuevo, el prerrománico asturiano, para todos los asturianos lo entendemos como algo muy nuestro, eso es así. Pero, por ejemplo, si le pasa algo a la iglesia de mi pueblo, es la iglesia de mi pueblo, entonces también forma parte de mi patrimonio, forma parte de mi identidad. Y esto también fue importante durante la reconstrucción. Y es algo que parece que nosotros en cierta medida hemos ido dejando pasar, no sé realmente por qué, quizás porque lo entendamos, como decía antes, como algo menor. Perdón. Sí, no sé, como algo menor. Y no debería ser así porque también forma parte de nuestro entorno, de nuestra cultura. Entiendo. ¿Qué rasgos comunes, al margen de esta reminiscencia del prerrománico que señalábamos, bueno, pues mantienen estos templos de nueva creación?
Bien, en los templos de nueva creación encontramos muchas novedades. Sí. Incluso en los años 40, que eran los años de más férreo control. Sí. Los años 50 ya comenzó... Fue abriendo un poco la mano, ¿no? Exactamente, se fue abriendo un poco la mano. Aún así, en ciertas ocasiones sí que vemos alguna reminiscencia. También podemos ver un templo muy moderno, pero de repente tiene 2 torres a los lados, que es algo bastante tradicional, Sí. por ejemplo. O encontramos iglesias como la de San Francisco de Asís en la Gesta en Oviedo, que es completamente novedosa, Sí. que antecede... Iglesia redonda. Exactamente. Bien. Antecede toda la arquitectura moderna que vamos a empezar a ver a partir de los años 60. De hecho, su proyecto es del 61. Se antecede al Concilio Vaticano II, quiero decir, es una completa novedad. Sí. Entonces, encontramos diferentes cuestiones. Otra de ellas, por ejemplo, puede ser la capilla de la Universidad Laboral, un ejemplo interesantísimo también respecto a cierta novedad dentro de la arquitectura religiosa. Claro. Ahora que cita la laboral, cuando hablamos de arquitectura en tiempos, como dice uno de nuestros invitados habituales, en tiempos de su excelencia, pensamos en la Universidad Laboral, en Asturias. ¿Es el máximo exponente de la arquitectura franquista en la región? Es el que se entiende como máximo exponente de la arquitectura franquista en la región, eso es indiscutible. A día de hoy, en el momento en el que se habla de arquitectura franquista, todo el mundo dice automáticamente la laboral, porque de hecho fue una de las construcciones, vamos a decir, más relevantes del régimen en la región y en España, porque dentro de la política de universidades laborales, fue una de las principales. Sin embargo, aunque la identifiquemos totalmente con la época franquista, también fue muy importante su arquitecto, Luis Moya Blanco. De hecho, Antón Capitel, que es un historiador del arte que estudió mucho su figura, dice que el arte franquista, no me quiero equivocar, lo voy a decir de una forma no literal, no hubiese sido como fue si no hubiese sido por Luis Moya Blanco. De hecho, él personalmente entendía la arquitectura de esa manera, no fue algo impuesto por nadie. ¿Ni es copiado del Escorial? No diría copiado del Escorial, influido sí, pero también tiene mucha influencia de los hospitales latinoamericanos, especialmente en México. Sí. También tiene mucha influencia de Santa Sofía, en el actual Estambul, antigua Constantinopla. El arquitecto Moya era un conocedor de la historia del arte, especialmente de toda aquella que consideraba tradicional e importante para la arquitectura española. La arquitectura latina, romana, clásica en general, moderna. Y a día de hoy es un gran desconocido. No, dentro del círculo de los historiadores del arte no es tan desconocido. Una vez fuera del pero sí es verdad que, digamos, hacia el público en general se conoce mucho la laboral, pero sin embargo se desconoce mucho su arquitecto. Claro. Y es una verdadera lástima, porque fue de los mejores que tuvimos en España en esa época y tuvimos también la posibilidad de tenerlo aquí. Dígame, cuando recorrió Asturias realizando ese censo, ¿se encontró con alguna sorpresa que no esperaba para nada? De decir, madre, mira lo que hay aquí. Sí. Sinceramente, sí. En cuanto a arquitectura, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a dificultades, me encontré de todo, realmente. ¿No? Pero un templo, por ejemplo, que usted recuerde ahora, de decir, madre, no esperaba que en este pueblín hubiera una iglesia tan enorme o tan espectacular. No es concretamente un pueblín, pero en el puerto de San Juan de Nieva. Sí. Impresionante. Sí. Década de los 40, es una iglesia que actualmente está desacralizada. Estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, de la dársena de San Juan de Nieva. Actualmente no se puede acceder, de hecho yo fui escoltada por la policía portuaria. Bien. Y otro de los casos es la de Nuestra Señora de la Asunción en Villa, en Piloña. Y una arquitectura increíble y con mucha influencia europea, y que fue un placer poder verla, poder ver toda la documentación y ver cómo fue todo su proceso constructivo, porque muchas veces pensamos que aquí en Asturias no tenemos nada relevante, pero realmente sí lo tenemos. Pues con esa reflexión última nos quedamos. Pensamos que no lo tenemos, pero sí lo tenemos, y luego cuando salimos afuera de nuestras fronteras, entonces es cuando ponemos en valor lo que tenemos en casa. Bueno, somos así, de esta manera. Noelia Fernández, investigadora predoctoral de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues eso, lo que quizás llame a muchos a la reflexión,
a decir, ¿y esta iglesia de cuándo es? Ay, tengo que preguntar a mi padre o a mi madre, tengo que preguntar al abuelito. A ver, ¿esto quién lo hizo? No, esto fue después de la guerra. Bueno, pues entonces allí estuvo Noelia Fernández observando ese templo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad y cuando volvemos en un momento para continuar el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que por común no deja de ser llamativo y el cual, bueno, pues desde hace unos años, desde que se ha popularizado y extendido sobre todo el uso de las imágenes captadas a través de teléfono móvil, bueno, pues día sí, día también, prácticamente leemos en los medios de comunicación pues casos que llaman la atención, unos por su complejidad, otros por ser verdaderamente singulares. Vamos a hablar de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor en el siglo XXI. Esto que acabo de leer es el título de este libro, escrito por Raquel Pérez Díaz, que es nuestra invitada de esta noche. Bueno, vamos a colocar el libro aquí. Raquel Pérez Díaz es abogada y profesora de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, realiza un estudio, realiza una publicación acerca, bueno, pues, de esa protección del menor en lo que atañe a los derechos de imagen. ¿Desde cuándo comienza a preocuparnos tremendamente y con importancia, no usted en la publicación, sino a la sociedad en general, bueno, pues este tema? Porque yo cuando era niño no había nada de esto. Bien, yo tampoco cuando era niña había nada de esto. Yo creo que empieza el problema principalmente cuando empieza a ver la nueva tecnología que surge como consecuencia de los ordenadores, de la telefonía móvil principalmente ahora, de las redes sociales, y yo creo que fecharlo en un año determinado podríamos hablar a partir del año 2010, por ejemplo. Una más vez entrada la década de los 2000, ¿no? Sí. ¿Por qué usted decide poner en marcha esta publicación? Bueno, yo en principio la publicación surge como consecuencia de un estudio que realicé cuando realicé la tesis doctoral. Previamente hice el trabajo de investigación. El trabajo de investigación, mi director de tesis, don Julio Carbajo, empezó a plantearme el tema del derecho a la imagen del menor. Y ahí yo, bueno, hice el trabajo, lo desarrollé y llegó posteriormente la fase de hacer la tesis doctoral. Sí. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que no solo era importante el derecho a la imagen, sino que había otra serie de derechos, o sea, como son el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen, y finalicé con el derecho a la protección de datos. Y me di cuenta que es un tema súper actual y real como profesional, real como madre, claro, y real para todos porque está ahí. Y a partir de ahí hice la tesis en el año 2016, y surgió el libro en el año 2017, que forma parte de la tesis. Claro. Entiendo que estos derechos a la protección del menor, en cuanto a la imagen, en cuanto al honor, todo esto está en constante evolución, es decir, según evoluciona la tecnología con la que podemos captar las imágenes, hay que ir haciendo adendas al texto legal, ¿no? Ese es el problema, que la tecnología va por delante de la realidad social y de la realidad jurídica, y que no va acorde. Entonces, la ley está ahí, pero la ley no ampara ni protege todas las novedades que surgen continuamente a raíz de las redes sociales y de la telefonía móvil. Lo básico está, lo que pasa es que hay que adaptarlo o adecuarlo a la nueva realidad que se mueve día a día, claro, y que es difícil tenerla completamente cubierta jurídicamente. Claro. Bueno, cuando hablamos de los derechos de imagen de los menores, la protección a esas imágenes, bueno, creo que todos en casa podemos pensar en dos estadios, ¿vale? Los hijos de los personajes públicos y los anónimos, en este caso. Vamos a hablar primero de los hijos de los personajes públicos. Hay algunos niños que desde el mismo momento de su nacimiento ya tienen una cámara delante. Estoy pensando, por ejemplo, a los críos de la cantante Shakira, el futbolista Piqué. Ya salen del hospital y hay una multitud de fotógrafos que están esperando captar la imagen de la madre y el padre con el bebé en brazos. Estoy pensando también en los hijos de la realeza británica o española, por ejemplo. Bueno, pues hay hasta ese tradicional posado a las puertas del hospital. Bien,
Cuando hablamos no de la realeza en este caso, sino del folclore, de las tonadilleras y demás, y más gente de la farándula, habitantes del planeta Sálvame y todos estos, ¿ellos, los padres, saben perfectamente lo que están haciendo o es un arma de conseguir dinero? Bueno, vamos a ver, cuando eres un personaje público, como personaje público que eres, puedes, y si eres persona mayor, puedes hacer con tu vida pública y exhibirla de cara a la sociedad sin ningún tipo de problema. El problema surge con los menores, cuando se utiliza a lo mejor a los menores para intereses económicos. Entonces, en ese sentido, el menor siempre tiene que primar el interés del menor. Y un padre tiene que darse cuenta que en situaciones cotidianas de la vida, en la que, por ejemplo, puede llevarlo al colegio o puede acudir a una fiesta con el niño o puede hacer X cosas, ese niño la imagen del menor no debe ser lesionada, ni debe ser utilizada para intereses económicos personales de los padres. Claro. Ahí está la figura luego del Ministerio Fiscal, que en su día también podrá decir que se ha utilizado de manera al menor que le perjudica o que le lesiona por el propio padre, se ha utilizado al niño para esos intereses económicos. Claro. En ocasiones, pues estos famosos hacen la ley y hacen la trampa, es decir, si hay dinero por el medio, puede sacar la foto del chiquillo porque hago un posado fantástico en mi casa de la Sierra madrileña, pero si me coges saliendo de una conocida hamburguesería con el chiquillo y me sacaste la foto en la calle y no me pagaste, entonces pongo el grito en el cielo. Yo creo que sí, que en ese sentido los padres son los que están dirigiendo la vida de un menor, son personas públicas y el tema económico es lo que en ese momento está primando. Lo que debe primar no es eso, lo que debe primar es el interés superior del menor siempre, beneficio del menor, y que los propios padres no lesionen el derecho del menor a su intimidad, a su imagen, porque es una imagen que es privada, es una imagen de una persona menor que además no se puede defender en ese momento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo entiendo que cuanto menos se saca a un menor, de hecho no se saca públicamente, sería lo ideal. Claro. Vamos a dejar un poquito de lado a los famosos, vamos a hablar de los de a pie, de los de infantería, de los que nos cruzamos todos los días por la calle o de nosotros mismos. Hay muchas personas que prácticamente llevan la vida al día de sus hijos en Facebook, por decir una red social. Sí, eso, y las fotos son públicas. Son públicas, claro. Habría que diferenciar qué edades tienen los menores para poder publicar su imagen en Facebook, por ejemplo. Bueno, yo creo que estoy, como soy una inmigrante digital, porque nací antes del año 95, y es un mundo en el que no sé manejarlo, no tengo ni redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Me planteo el día que tengo un hijo que me diga, mamá, yo quiero estar en este tipo de redes sociales. Cuando una persona mayor, que es la persona que debe educar a un hijo, sí, está ya, cuando el menor, por ejemplo, tiene pues 10, 11, es un hijo todavía menor, que los padres son los que tienen que responder por él. Y ellos mismos ponen o publican las propias imágenes o la intimidad de un hijo, a mí no me parece bien. No me parece bien porque ese niño tiene derecho, vuelvo a decir, a su intimidad y a su imagen. Y si das ese tipo de educación, el niño va a creer que es la correcta, claro, a medida que va avanzando en edad. De hecho, lo que ahora prima, que es lo que a mí me llama la atención, es que la imagen y la intimidad está expuesta en las redes sociales, no importa ya nada. Cuando son unos derechos constitucionales que tanto se costó llegar a ellos, sí, como dice el artículo 18.1 de la Constitución Española, y que están ahora mismo lesionando por las propias personas. Por lo tanto, si tú consientes como persona adulta en que tu hijo, si es menor de edad a partir de los 14 años, antes de los 14 años, sacar imágenes de él, sin tener en cuenta que el menor a lo mejor ni siquiera quiere salir, ni puede decir que quiere salir, me parece ya por parte de los padres que es una falta de conciencia, sí, y de una problemática que luego puede generar pues daños superiores y lesiones en los menores. Imágenes de las que luego el menor, una vez que llega a una edad, puede llegar a arrepentirse tremendamente de que estén publicadas. Claro, puede decir, papá, mamá, ¿qué hiciste publicando estas fotos? Me viene a la cabeza esas típicas fotos que yo creo que tenemos todo el mundo desnudo en un barreño cuando nos estaban bañando. Bueno, pues que puede parecer una foto riquísima, una foto tremendamente tierna, pero al chico o a la chica luego pueden pasarle factura cuando llega a la adolescencia. Pueden pasarle factura y puede pasarle factura a los padres. Ajá. Porque los padres, sin
tener en cuenta que era un menor y que no se podía defender, han publicado una imagen en las redes sociales, ojo, siempre hablo en las redes sociales, han publicado una imagen sin consentimiento del menor. Obviamente no puede en ese momento consentir porque es menor de edad, o no tiene la capacidad suficiente para poder decir no me saquéis en esas imágenes, pero sí puedo repetirlo contra los padres cuando sea mayor, porque no tiene por qué haber, en función de cómo han sido los padres, que hayan querido llevar su vida privada o su vida íntima en las redes sociales, no tiene por qué tampoco sufrirlo un niño menor. Entonces yo entiendo que algún día y empezarán los niños a darse cuenta si es posible, porque ahora mismo es todo un mare magnum de imágenes, de publicaciones de la vida, de todo, que hay determinados derechos que nadie te tiene que lesionar. Imaginémonos, por ejemplo, vamos a buscar un caso práctico. Estamos en tiempo en el que se están, bueno, pues casi acabando los cursos escolares, de hecho ya han acabado. Hay multitud de fiestas escolares en muchos colegios a los que van los menores. Hay una fiesta escolar, el hijo de una persona acude, como sus demás compañeros, a esa fiesta. Bueno, pues muchos padres graban en vídeo, sacan fotos, pero hay un padre que no quiere que su hijo salga. ¿Tiene la potestad para prohibir que nadie haga fotos o es, no, tú aparta a tu hijo que los demás quieren salir? Sí, lo que pasa también en los colegios, lo que está pasando actualmente es que antes, cuando empieza el curso, ya se te da por parte del colegio una hoja en la que si consientes o no que tu hijo salga en fotografías en los propios colegios. Por lo tanto, ahí ya estás diciendo si consientes que sí y si consientes que no. También hay que diferenciar cuando de repente hacemos una, por el propio teléfono, una foto, si le dices consientes verbalmente en ese momento al padre, no hay ningún problema porque una foto, digamos, no es una red social. Claro. El problema surge cuando se suben a las redes sociales, que es otra cosa diferente. Claro. Un WhatsApp familiar entre padres del propio colegio. Ya los propios padres, al incluirse en el propio WhatsApp, ahí voy. O sea, eso hay que diferenciarlo claramente. O sea, yo cuando la problemática la veo cuando se suben a las redes sociales, que es donde está la protección de los datos. Para eso surge la ley de protección de datos. Cuando se suben a las redes sociales, cuando es a nivel doméstico, como puede ser un WhatsApp o una foto que yo puedo enviar ahora mismo o le puedo enviar a usted, eso es diferente porque es una cosa doméstica entre personas. Claro. El problema es cuando se eleva y se lleva a las redes sociales y se publica la vida de los menores, o los propios menores la publican, dan su consentimiento a partir de los 14 años y ahí se ve todo un derecho a la intimidad y un derecho a la imagen completamente lesionado y al final erosionado. O sea, se deja en nada el derecho a la imagen y el derecho al honor incluso o a la intimidad. O cuando se hacen calumnias en las redes o injustamente contra las personas se dicen cosas que no son injurias, calumnias, etcétera. Todo ello al final lo que conlleva es que es difícil luego poder controlar ese tipo de erosión o lesión que se hace a los derechos si una propia persona consiente en que se haga. Correcto. Llevado el caso al extremo, porque creo que se dan casos verdaderamente paradójicos. Imaginémonos, bueno, pues una cadena de televisión retransmite en directo la cabalgata de Reyes. Bien, el público potencial de la cabalgata que se agolpa, estoy pensando, por ejemplo, en la Cayuría, en la capital asturiana, bueno, pues el público que se agolpa a ambos márgenes de la Cayuría es público menor, es público infantil. ¿Esa cadena de televisión puede sacar a ese público infantil porque está en la calle, está en la vía pública, o tendría que pixelar cada carita? Yo entiendo que lo puede sacar porque está en un lugar público. Para mí ahí no hay mucha discusión. Otra cosa diferente es estás dando una noticia de interés. Y como es de interés, pues es que yo creo... Prima el interés por encima en este caso. ¿Cómo abordan este tema otros países de nuestro entorno? Por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal. Bueno, a ver, concretamente, vamos a ver, en Estados Unidos sí hay una diferencia, por ejemplo, en la protección de datos. En la protección de datos sí hay unas leyes específicas ya para los menores. Sí. Ahora mismo lo que tenemos que prima es el reglamento que ha salido del año 2016 de la ley de la protección de datos y es un reglamento que va a ser para la Unión Europea. Por lo tanto, nos regulamos por la protección de datos. ¿Por qué hablo de la protección de datos del reglamento? Porque la imagen también es un derecho
incluido en la Ley de Protección de Datos, en la propia propia Ley de Protección de Datos, en el reglamento. Claro. Cuando sacas una imagen, las redes sociales puede ir por dos vías, por el derecho a la imagen y por el derecho a la protección de datos, porque ahí se puede lesionar cualquiera de esos dos derechos. Pues Raquel Pérez, abogada y profesora de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo, creo que como resumen podemos entender que el delito no es hacer la foto, sino el delito es publicarla, en este caso, en una red social donde quede bueno, pues al servicio de todo el público. Publicarla sin el consentimiento. Sin el consentimiento, efectivamente. Sin el consentimiento de la persona que se está publicando de esa foto. Claro, y ojo, cuando vayamos a hacer esa foto, bueno, pues que nos parece tan maravillosa de nuestros hijos y decidimos publicarla, pensar también un poquito en él o en ella que van para mayores y quizás pues esa foto que nos parecía tan simpática luego a ellos les haga pues como ni pizca de gracia, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hablaremos sin duda más adelante de un tema que me parece verdaderamente apasionante. Gracias. Continuamos el programa de esta noche, nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato y seguimos con más temas. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a ir ya poniendo punto final al programa de este martes. Vamos a hablar, como siempre, con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos bien, ¿no? Disfrutando, sí, bien. Correcto. Disfrutando de este verano. Correcto. Le Como hemos dice el sacado... otro día, con sus alternancias, pero muy bien. Eso. Le hemos sacado de su refugio veraniego, Sí. y agradecemos su presencia, ubicado en Colunga. Su refugio veraniego, usted es hombre de inviernos gijoneses y veranos colungueses. Sí, y fines de semana también, Fines de y semana también. Semanas Santas, bueno, pero sobre todo veranos colungueses. Veranos colungueses. Es cronista oficial de Colunga. Sí, de momento sí. De momento. Con lo cual, embajador de Colunga por el mundo. Bueno, Hoy quiero que me hable de Colunga. un programa de Colunga. Hombre, ¿Cómo vendería usted Colunga a una persona que no lo conociese? Por ejemplo, yo lo conozco muy poquito. mira, vamos a empezar. Conozco la playa que me gustó mucho. ¿Perdón? La playa me gustó mucho. Sí. Sí. Bueno, podríamos discutir también sobre la playa, que discutiremos después. Y el Museo Pero, de los Dinosaurios también me digamos, gustó. vamos a empezar. Venga. Primer flash de Colunga. Esto. Mira, hace muchos años, Sí. en Colunga, estoy hablando de finales del siglo XIX, en Colunga se fundó una de las primeras fábricas de sidra champanizada, anterior al gaitero. Anda. Se llamaba Sidra Champán El Hórreo. Sí. Bien. Y en mediados del el primer cuarto del siglo XX, en Gijón hubo una exposición internacional de muestras. Y Hijos de Pablo Pérez, Sidra Champán El Hórreo, Sí. puso en exposición allí, en esta feria, un hórreo grande hecho con botellas de sidra champanizada. Y a la vez un grupo de asturianas, imitando una zarzuela, la música, cantaban este cantar, que es el que yo quiero iniciar con el programa. Colunga, Colunga es un pueblo de sandunga y el de la mejor manzana de la comarca asturiana, y coste que esto no es chunga, Colunga, Colunga. Eso es Colunga. No es un pueblo de sandunga, Sí, es decir, de alegría, De de tipismo, de paisaje, de mar, de montaña, Sí. de excursionismo, de pesca, de todo lo que usted quiera. Claro. Y es un pueblo de buena sidra y de buena manzana y por tanto también de buena mesa. Sí. Lo tiene todo Colunga. Y encima está prácticamente en el centro de Asturias. Kilómetro arriba, kilómetro a la Droit, kilómetro a la gauche. Bien. Y en el centro de Asturias, con lo cual quiere decir, demonios, que hoy Orbaya, vamos hasta Covadonga a rezar a la Santina. Sí. Coño, que hoy llueve más, vamos hasta Gijón al cine, hombre, Sí. que hay a ver una película. Que hoy hace sol, venga, vamos hasta Lastre, vamos hasta la playa. Sí. Hablamos de las playas. La playa. Colunga tiene 3 playas y otra compartida, una, la de Lastres, Ajá.
otra, la que llaman la griega, Sí, muy guapa. pero que cuando yo era rapaz no la llamábamos la griega. Ah, no. Ahí había dos playas. Está la desembocadura Sí. del río Libardón, la ría que nosotros llamamos, bueno, aprendiz de ría. Sí, bueno, sí. Entonces, de la ría al oeste Sí. era la playina de Colunga, porque tiene menos arenal, es más Sí, pequeña. sí. Y de la ría al este era la playa de San Juan o Arenal de San Juan. Vamos a la playa de San Juan. La ría, ahora lo llaman la griega, En a conjunto, ambas a en dos, conjunto. que decía el curso. Me gustó mucho esa playa, ¿eh? Es Me gustó muy mucho bonita. esa playa. Tiene una cosa muy buena, que salvo imprudencias o accidentes, Sí. es una playa muy segura. Sí. Sobre todo si hay que, hombre, en momentos de marea o de Bueno, claro, resaca, claro. para eso está salvamento y las advertencias oportunas, que luego siempre hay el imprudente que ni hace Sí, caso que ni ni a hace las caso a banderas, nadie, a nadie. ni a nadie, ¿no? Y hacen lo que quieran. Pero, hombre, algún accidente hubo y algún ahogamiento también, También. pero son desgracias que se dan por desgracia, valga Sí, la sí. redundancia, pero es una playa bastante segura. En Lastres tenemos la playa de Lastres, más pequeña, esperemos que esté más cuidada que otros años atrás, también es muy cómoda, es más pequeñina. Luego tenemos la playa de la isla, muy bonita, con su peñón, con su historia. Es una zona, la isla, de gran afluencia de visitantes y de veraneo. Y luego ya compartida, aunque pertenece más al concejo de Caravia, el Barrigón Las Pasa, que está muy bien también. También. Son playas cómodas, la de Las Pasa con muy buen servicio también. Sí, sí, sí. Tal. Hay buen camping en Caravia, hay buen camping en Colunga. Bueno, Caravia es un concejo que no es Colunga, por supuesto, Claro. pero que estamos tan unidos Claro. que bien pudiéramos hablar de Colunga Caravia. De Colunga. Y Colunga ahora en pleno julio está en fiestas. Sí. Pero en fiestas, por un lado, las patronales de Colunga, Las propias, sí. las fiestas de Loreto, Sí. que también tiene una historia muy bonita, Ah. porque cuéntase, Sí. de un marinero, navegante veneciano de por ahí para allá, o sea, de Italia, De Italia. devotos en Italia de la Virgen de Loreto, Sí. que venía en un barco mercante, sería, de velero, Sí. y en la vertical de Güerres, que es un pueblo de la parroquia de Dú, de Colunga, Sí. naufragó. Y él ofreció a la Virgen de Loreto, que traía una medalla colgada a su cuello, que si lograba llegar a tierra con vida y salvarse, fomentaría la devoción a la Virgen de Loreto en Colunga, allí donde lograse, iba a decir, aterrizar. Sí. Y efectivamente llegó, y de ahí en los acantilados de Güerres salió andando y le cogió la noche Sí. y se cobijó bajo un castaño Sí. que todavía existe. Anda. Hace muchos años, estoy hablando de esto de cuentos, fue a principios del siglo XVII, Sí. en 1630. ¿Y dura el castaño todavía? Dura el castaño, allí está, allí está. Una tormenta de un rayo medio quemó y lo partió en 4 trozos, pero retoñó Anda. y sigue dando castañas y flor y fruto. Y entonces, en el año 53, 1953, un alcalde, don Hernán Pérez Cubillas, en el medio del hueco que quedó entre los 4 Sí. troncos, tal, hay una imagen de la Virgen de Loreto. Anda. Porque este señor, Josep del Miso, había en Colunga un hospital para recogida de peregrinos. Sí. Entonces se hizo hospitalero para cuidar a los peregrinos. Vale, vale, vale. Y con él y ayuda de gentes pudientes y de sacerdotes, fundó en 1633, con ya esencia importante, en 1660, la cofradía de la Virgen de Loreto. Yo soy cofrade y ahí sigue existiendo, Fíjese. ¿verdad? Y Bueno. por eso festejamos en Colunga La Virgen a de- y hacemos una procesión, llevando a la Virgen a la Castañar de Espina, Claro, donde claro. estuvo allí, Sí, sí, donde- y de allí a la parroquial, es la primera procesión, y la segunda es desde la parroquial a la ermita, que fundó en 1663 Josep del Miso, Josep del Miso. este buen señor italiano. ¿Y qué más ver en Colunga? Por ejemplo, el Museo de los Dinosaurios. Jurásico. Sí, el El Jurásico. Museo del efectivamente. Jurásico
de una importancia mundial. Sí, sí, sí. Mundial. Sí. Es de los museos que más visitantes tiene en este tipo de especialidad. Hombre, no se puede comparar con el Prado, por decir algo, Bueno, es ya, otra, no, es por otra supuesto, historia, ¿no? estamos en otro ámbito. Pero en este tipo de museos quizás sea el que más visitantes tiene, más que el de la minería y de Sí, todo sí, eso. sí, sí. Es interesantísimo. Que luego allí en la playa que llamamos de la Griega, Sí. que en realidad corresponde a la playa de San Juan, están las famosas ignitas o huellas Las de huellas. dinosaurio, allí están, ¿verdad? Pero aparte de eso tenemos en Gobiendes el prerrománico, la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, San Iago y Gaudentes, y tenemos también allí el centro de interpretación de la Sierra del Sueve, porque claro, es que hay que darse cuenta que Colunga, la playa de Colunga, horizontal 5 kilómetros, Sí. vertical 1160 Sí, metros, sí. el Pico de Pienzu, Sí, es verdad. que es la cumbre más alta de la península, no digo de España, porque en España, a mitad de las Canarias, está el Teide, más próxima al mar. Ah, El Pico Pienzu es una de las cumbres más altas, incluso del norte de Europa, más próximas más al mar. próximas al mar. Claro, porque si usted lo sabrá mejor, que tiene mejor memoria que yo. El pico más alto de España es el Teide. Probablemente el pico sea más el alto Teide. de la península es el Mulhacén. El Mulhacén, pero no está tan próximo al mar Claro, como claro. está Pues el Pico entonces, Pienzu. escolares de este país, esto no lo vais a tener en los libros. El pico más alto de España es el Teide, el pico más alto de la península es el Mulhacén, el pico más alto de la península próximo al mar es el Más pico... próximo al mar. Al pico, eso, Son al mar 5 kilómetros. es el Pico Pienzo. Sí. Esto ya no se estudia. De hecho, cuando lo estudiamos usted y yo, había que saber hasta los metros Hombre, que claro, medía. porque, por el ejemplo, Teide y el Mulhacén. el Teide, pero tienes en la isla de La Palma Sí. el Roque de los Muchachos, donde Sí. está el Observatorio Astrofísico, que está tan próximo al mar o más que el Pico Ajá, Pienzo. Yo claro, no pude subir porque me daba un vértigo que me caía. Terrible, No terrible. pude subir al Observatorio Astrofísico. Y ahora incluso te dirán, ¿y para qué quieres saber eso? ¿El qué? Hombre, dice, Ya, mira, ya, oye, ya. recuerdo que hace años entrevistaban a un gran empresario de la hostelería gijonesa. Mm, Y le estaba entrevistando en la TPA, Sí. no, perdón, en Telegijón, Sí. cuando es un responsable del turismo de Gijón. mm. Este hombre había venido como camionero a Asturias, no el entrevistado, Sí, 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 el sí. hostelero. Dijo, no, es que claro, si usted hubiera estudiado no sé qué de económicas, de tal. Dijo, no me hable de económicas, yo le hablo de estos hoteles y restaurantes y empecé como empecé y lo que logré. Y yo sé cómo hay que hacer para lograrlo. Efectivamente. Bueno, pues el embajador de Colunga y cronista oficial aquí nos ha estado vendiendo Colunga. Ahora lo que vamos a tratar es de que consiga los dulces de Camilo de Blas. ¿A través de qué? Del juego de limón. Vamos con ello. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Bueno, él ya está ahí preparado, ya estoy preparado. ¡Adelante! Hoy como limón es de Colunga. Limón colungués. Colunga es un pueblo de Sandunga. Ah, ya Y el vamos. de la mejor manzana de la comarca ¡Ey, asturiana. ey, ey, Ay, ey, ey, mira, a ay, ver, ay! el bar. Pedimos el bar de la colegiada Baragaño. Vamos a ver. Nada. Dice que no. Sí. Es una mujer sin piedad, dice que no. Que no, ya Es una te mujer digo, sin el bar. piedad, nada. afectada por una muela del juicio, Nada, con lo cual nada, puede tener una disculpa por eso. nada. No hubo modo. Vamos a ver la siguiente semana. Nos vemos, profesor, gracias. Como siempre, gracias a ustedes también. Les vemos a ustedes mañana a las 10, aquí en el Día de Asturias Televisión. Que descansen.